Es el momento donde necesitamos que la presencia del Señor toque nuestros corazones. Amén. Inclina tu cabeza allí, cierra tus ojos un momentito y hable con el Señor ahora. Dile al Señor lo que quieres en esta noche. ¿A qué viniste en esta noche? Padre amado, queremos tu presencia, Señor. Quiero tu presencia, Señor. Quiero tu presencia en mi vida, en mi caminar, Señor, en mi familia, en mi casa. Donde quiera que vayas, Señor, quiero tu presencia, Señor. Padre, quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida. Quiero que tu voluntad, Señor, sea hecha en esta iglesia, en cada joven, en cada adolescente, Señor. Padre amado, que tu gloria se manifieste, Señor. Que tu gloria se manifieste, Señor. Que tú estés obrando, tocando cada vida, transformando, Señor. Padre, lo que yo pueda hacer, Señor, puede ser que no tenga cabida en los corazones, pero cuando tú lo haces, Señor, con tu presencia, tu Espíritu Santo, Padre, nada cae vacío, Dios mío. Tu palabra no cae vacío, Señor. Tú eres el que transforma, el que edifica, el que fortalece, el que redarguye, Señor, el que corrige. Dios mío, tu presencia, Señor, en nuestras vidas, el que trae bendiciones, Señor. Y a ti te anhelamos en esta hora, Señor. A ti te anhelamos en esta hora, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Eso que le pediste al Señor es lo más importante. Amén. Toma tu asiento. Poderoso Dios. Qué lindo que es estar en la casa del Señor. Y qué difícil, como digo, es predicar a los jóvenes, ¿no? Y hoy le decía al Señor, qué difícil, Señor. A ver, ahí recién preguntaba, ¿cómo se llamaba? El que cogió la ofrenda, el que oró por la ofrenda. Tiago. Como dijo Tiago, le hizo hablar a ustedes, ¿no? Le hizo preguntas. Y qué lindo cuando hay una interacción, una pregunta por medio, ¿no? ¿Te gusta ofrendar o qué es ofrendar? Y yo le pregunto ahora algo más insignificante o más cotidiano de todos los días. ¿Cuántos metieron la pata alguna vez? Oh, ¿sabe que cuando agarré este mensaje le voy a confesar algo, ¿no? Cuando yo esta palabra, que es muy difícil de hablarla, le digo, Señor, esto no es para mí, porque esto es para mí, porque no voy a hablar, porque me habla a mí, ¿no? Y qué difícil que es, ¿no? Porque el Señor te hace acordar muchas cosas que te equivocaste y que metiste la pata muchas veces, ¿no? Tremendo que es. Y la palabra es así. Así, cuando ustedes sean grandes como yo, jovencitas pero grandes, se van a acordar de todas las cosas que hicieron antes, ¿no? De todas las cosas buenas y las malas también, porque las malas traen consecuencias malas, ¿no? Y las buenas, ¿qué traen? Consecuencias buenas. Entonces, cuando uno se pone a meditar en la palabra de Dios, uno quisiera que todo lo que uno haga sea bueno. Pero queremos meter la pata. ¿Cuántos quieren meter la pata? Por decir una palabra nuestra, ¿no? A ver, ¿te gustaría meter la pata? No, hágala, Franco, ¿cómo es? Josías. ¿Te gustaría meter la pata? No sé para qué. ¿Franco? No, dice Franco, ya tiene más experiencia, ¿no? Meter la pata a veces trae unas consecuencias terribles. Pero vamos a ver alguna historia en la Biblia
El título que le puse a la prédica de hoy, para los que anotan ahí, es Alerta, amigo. ¿Vio cuando usted ve la luz de la ambulancia o ve el semáforo rojo, ¿no? El amarillo más que nada, y está ahí titileando, y aparece rojo? ¿Qué hay que hacer? Hay que parar, ¿no? Hay que parar, abrir los ojos, ver qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Cuando usted ve la ambulancia, ¿qué es lo primero que se pregunta? ¿Qué está pasando? O la policía, ¿no? Esos días veníamos acá cerca y había un movimiento policial y decíamos, ¿qué está pasando? ¿No? Nos preguntamos. Entonces el título es ese, Alerta, amigo. Decirle al hermano que está a tu lado, al joven, al amigo que tenés ahí, alerta, amigo. Amén. Poderoso Dios, aleluya. Alerta, amigo. Entonces, en la Biblia encontramos una historia que les voy a relatar un poquito, una historia del hijo pródigo. No me quiero especificar en esa historia o meterme mucho en esa historia, pero para que ustedes tengan un panorama rapidito de lo que pasó con el hijo pródigo. En el libro de Lucas, allí en el capítulo 15, encontramos la historia del hijo pródigo, ¿sí? Y en el versículo 11 más precisamente, y el hijo pródigo, como ustedes todos conocen de la Biblia, el hijo pródigo, ¿cuántos conocen esa parábola? 1, 2, 3, solo 3, 4, 5, 6, 7, hay más que 7, ¿no? Poderoso Dios. La mayoría conocemos esa historia, ¿no? Conocemos esa parábola, mejor dicho, y en el corazón de este joven, ni siquiera le pusieron nombre, sino dice, y le titularon como la metida de pata que se pegó, ¿no? ¿Cómo le dicen? Hijo pródigo, ¿no? Quedó con eso. Entonces, cuando usted hace algo mal, va a quedar con el título ese de lo que hizo, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasó? Quedó con el título del hijo pródigo. Toda la humanidad, todos los siglos, esta palabra sigue siendo, este joven sigue siendo el hijo pródigo. Diga, ay, ay, ay. Tremendo, ¿no? Pero el hijo pródigo dice que tuvo un deseo en su corazón, un anhelo. Y yo diría más que un anhelo, un poco de rebeldía, ¿no? Y entonces en ese anhelo que tenía, él soñaba, yo me quiero ir de casa, pero claro, porque en casa no había la libertad que él ansiaba tener, ¿no? No es que no tenía libertad, sino era lo que él quería tener en su corazón. En casa no había, por ejemplo, todo lo que él quería disfrutar con los amigos, que los papás muchas veces le ponían restricciones, ¿no? Entonces, como él quería todo eso que había afuera, que el papá le estaba guardando, le estaba cuidando, le estaba protegiendo de las metidas de pata. ¿Por qué le hablo así con esa palabra? Para que ustedes puedan comprender lo que quiero hablarles, ¿no? Esas metidas de pata que él quería hacer, su papá le estaba tratando de cuidar. No hagas, no salgas, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Y a quién le gusta que nos estén diciendo así, no? No nos gusta, ¿no? ¿Qué queremos? Es salir, es disfrutar. Sí, me acuerdo cuántas veces he llorado cuando papá dijo, no vas a ir. ¿Quién tiene 15 años acá? ¿Una? Allá se ríe, de doble, ¿no? Pero cuando yo tenía 15 años, ¿no? Y un día papá me dijo, no vas a ir, porque ¿qué le pedí? En un momento para ir a algún lugar que no les voy a contar para que después no se rían de mí, ¿no? A un lugar que quería ir con los amigos del lugar, ¿no? Del vecindario. Y le dije, papá me dice, no. Y me pasé llorando. Me pasé llorando. Y esos caprichos, esos berrinches que nos salen por ahí, que queremos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y papá sabía por qué. Pero no te dice, no se animan a decirte porque vas a tener esas consecuencias, se te van a pegar esos bichos, y ahí va a haber personas que a la larga
al principio es todo lindo, pero después pueden pasar cosas. Vamos un poquito más. En el segundo punto de esto del hijo pródigo, él toma la decisión del anhelo que había en su corazón. ¿Qué decisión toma? De irse, ¿no es cierto? Él toma esa decisión de dejar su hogar, de satisfacer sus deseos. Entonces un día agarra y le dice al padre, vamos ahí, le dice al padre que me voy a marchar porque quiero hacer mi voluntad, quiero hacer lo que me gusta y yo quiero que me des la herencia. Y ahora le pregunto, ¿le correspondía a él la herencia? ¿Qué dice el abogado? A ver. ¿De vida le corresponde la herencia? No, porque una herencia de los padres recién le corresponde cuando, dice, el testador muere. Se deja un testamento, entonces cuando el testador muere, ahí recibe la herencia los que son los herederos, ¿sí? Por eso se hacen todas las publicaciones, y bueno, ahí se le va a enseñar después Franco, ¿no? Pero, y acá también la abogada, Cami, futura abogada, bueno, y el testador es eso, ¿no? Entonces necesitamos comprender que él no tenía derecho de la herencia, pero ¿qué hizo el papá? Dijo, bueno, ya que tanto quieres y no quieres obedecerme, quieres ver lo que pasa afuera, sufre las consecuencias. Sufre las consecuencias. Así que bueno, afuera y muy adentro, ¿qué decimos nosotros? Pinta una buena vida, ¿no? Qué lindo que es tener libertad. Ahora voy a hacer lo que yo quiero. Eso es lo que dijo el hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Todas las consecuencias que él no se esperaba, ¿no? Primeramente todo lindo, disfrutó de la vida mientras tenía dinero, mientras era joven, no sabemos a qué edad volvió, pero sí dice que él tuvo consecuencias, fue engañado, vivió errante cuando ya no tenía más dónde caerse muerto porque no tenía para comer, no sabía trabajar porque en casa del papá tenía todo, ¿no? No tenía que trabajar, y se encontró con todas las necesidades que uno puede tener: hambre, frío, sin hogar, sin familia. Todo lo que usted puede pensar estaba ahí necesitando. Y lo bueno que hizo es que en ese momento dijo, quiero regresar a casa de papá. Así sea como un jornalero, así sea como un peón, así sea como alguien que solamente tenga un techito y comida en su casa. Ahora se conformaba con lo menos de lo menos, por la metida de pata. Pero quiero llevarles a una historia más profunda, y esa sí se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 24. Dice la palabra del Señor, libro de Jueces, capítulo 13, versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. ¿Cómo se llamó? Sansón. ¿Qué nombre, no? Y si le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Este joven sí tenía nombre. Amén. Diga como yo. Amén. Diga, ahí muéstrese, a ver, como yo tengo nombre. A ver, como tú. No estoy viendo, ¿están acá hoy? Poderoso Dios. Como yo tengo nombre, a ver, poderoso Dios. Dice una reflexión. Nosotros en la vida queremos las bendiciones, ¿no es cierto? ¿Cuántos son bendecidos? Somos bendecidos, sí, como decía, tenemos techo, tenemos casa, tenemos comida, tenemos vestimenta, somos bendecidos, ¿no? Pero tal vez para muchos eso no es una bendición como le pasaba al hijo pródigo, ¿no? No pensaba en eso. Para él la bendición sería tener todo lo que anhelaba su corazón, ¿no? Tal vez los mejores
estar en los mejores lugares, ¿sí? Salir con los amigos, disfrutar toda la noche, beber, quién sabe qué es lo que piensa que es una bendición. Pero no para todos. La bendición es eso, hacer lo que queremos, ¿sí? Lo que la palabra de Dios nos habla es que en la obediencia está la bendición, ¿no? ¿Se acuerdan de ese versículo? Proverbios 1:7, amén. En la obediencia está la bendición. Y cuando nosotros obedecemos al Señor, ahí es donde vamos a encontrar paz, vamos a encontrar gozo, las cosas nos van a ir bien. Tal vez nos van a costar un poquito más que a otros, pero nunca tenemos que mirar lo que tiene el otro, lo que hace el otro, sino buscar agradar nosotros a Dios. Amén. Agradar a Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios, las cosas van a venir a nuestro alcance de acuerdo a cómo está nuestro corazón. Poderoso es el nombre del Señor. La reflexión sobre un comentario de justamente cómo se dan las bendiciones, cómo muchas veces la gente piensa que hay una bendición. Habla de un hombre que tenía un caballo y para él el caballo era todo, ¿no? En esa época donde hoy podemos decir, bueno, un auto, pero en ese momento el caballo de este joven era todo para él, o para este hombre de casa. Un día ese caballo se le escapa, ese animal se escapa, desaparece por unos días. Al pasar los días vuelve a aparecer el caballo, pero ahora vuelve acompañado con otro animal, otro caballo. Tal vez una yegua, no sé, no me especifica, ¿no? Pero aparece con otro más. Y este hombre monta este animal que llegó junto al compañero, y dice que cuando él monta este animal como medio salvaje, lo tumba y se fractura las piedras, tiene un accidente, queda ahí postrado. Entonces cuando en la primera vez que el caballo se va, él dice que Señor, y comienza a reclamarle a Dios, Señor, tenía una bendición y se me fue mi bendición. Y empezó a lamentarse por lo que le había acontecido, que se le había ido esa bendición que tenía. Pero cuando regresó ese caballo, que era su bendición, le dijo, bueno Señor, ahora volvió y volvió con doble bendición, tú me estás bendiciendo. Entonces cuando uno empieza a pensar, ¿no? Pero se fue y él lamentó, ahora Señor, en vez de una maldición era como una maldición, se fue, no tengo, pero ahora regresó con una doble bendición. Y comenzaba a hablar de esa manera, ¿no? Decía, cada vez que veía algo bueno, decía, tengo la bendición. Pero cuando acontecía algo malo se lamentaba y decía, ¿dónde está Dios que no me bendice? Y a veces nosotros pensamos que las cosas que suceden, Dios hace que sucedan, ¿no? Dios permite que sucedan, pero Dios no es el que influencia en esas consecuencias, sino que hay situaciones, motivaciones, y ahora les voy a mostrar por qué. Pero dice que después que tuvo este accidente, que cayó de este caballo que era de bendición, ¿qué hizo? Se enojó, porque ahora estaba todo quebrado. Tenía un accidente, su cuerpo no podía trabajar, ¿no? Entonces dice, ahora tengo la bendición, está el caballo, pero mira, fue de maldición. ¿Cómo puede ser que Dios me mandó la bendición y ahora es una maldición? Son las consecuencias a veces de los actos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que para uno es una bendición, para otro no es una bendición. Diga, ay. ¿Dónde queréis llegar, pastora, no? Ahí, que en un momento cuando este hombre estaba todo quebrado, lamentándose, convocaron al ejército, a todos los hombres, y como este hombre estaba accidentado, ¿qué pasó? No entró al ejército. O sea que no tuvo que ir a la guerra. Diga amén. Entonces, cuando a veces nos apresuramos de decir las cosas, de tomar nuestras propias decisiones de nuestra mente, nuestro corazón, tenemos que cuidar lo que decimos, lo que hacemos.
Entonces, si Dios nos está poniendo algo en el camino, es porque Él sabe por qué va a pasar. Amén. Y está probando nuestro corazón siempre es probado. Así que vamos a ver un poco la historia de Sansón, si puedo resumirla rapidito para que ustedes puedan captar el mensaje de esta tarde. Amén. Dios es un Dios que quiere que nosotros seamos bendecidos y Él tiene llamados. Él nos ha llamado a nosotros como hijos, ¿sí? Como siervos suyos. Sansón fue uno de esos jóvenes que Dios llamó con un propósito, que Dios le escogió con un propósito. Vieron que leímos allí en el capítulo 13, el versículo 24 de Jueces, y dice que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Amén. Y Jehová lo bendijo. En primer lugar, entonces, ahora sí anote bien estos puntos. Allí dice, lo primero que pasó con Sansón, él tuvo privilegios, ¿sí? Como nosotros. Dios nos escogió, nos puso un nombre, ¿sí? Esos privilegios, allí en el capítulo 13, del versículo 1 en adelante, unos versículos, vamos a leer del 2 para saltearnos un poquito. Dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, escuche bien lo que le está diciendo. Preste atención. Había un pedido del Señor, una orden del ángel. Se imagina que no era cualquier cosa, vino el ángel en persona a pedirle esto, ¿no? Y dice, ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿Para quién fue esta palabra? Para la mujer, para la madre, o sea, la que era estéril, que ahora iba a concebir, iba a dar a luz a este elegido, a este escogido, a este privilegiado de Dios. Ella no debía, ¿qué hacer? No debía beber vino, ni sidra, ni comer cosa inmunda de lo que enseñaba Moisés en su palabra, ¿sí? Pero en el versículo 5 dice, pues he aquí que concebirás, y ahí viene la promesa, ¿no? Dice, y darás a luz un hijo. La promesa va juntamente con un mandato, un pedido, ¿sí? Ese pedido dice, y navaja no pasará por su cabeza. Y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Había una orden del ángel hacia este niño. La madre tenía que cuidar de él, no cortar el cabello para nada, no tocarlo. O sea, aparte de que ella tenía instrucciones de Dios para que esto se lleve a cabo, vio que con esto le quiero decir que cuando Dios nos llama, nos escoge, no es que la iglesia te va a decir no hagas tal cosa, o el pastor te va a decir no hagas tal cosa, no andes de tal manera. No, el mismo Dios habla a nuestros corazones a través de su palabra, exhortándonos para que nosotros hagamos las cosas, para que Él pueda usarnos de una manera que sea de bendición para nuestras vidas. Porque este hombre que hablábamos recién del caballo, cada vez que le venía una bendición y Dios se ocupaba o permitía algo en su vida, él, como el pueblo de Israel, no murmuraba, se quejaba, y ¿qué pasa? Las consecuencias venían, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, el favor de Dios, y obedecemos a Dios, todo nos irá bien. Amén. Todo nos irá bien. Entonces vamos al segundo punto. Entonces, en principio, o sea, sus privilegios, y ahí estamos. Lo primero fue el nacimiento. En el segundo fue un instrumento escogido de Dios, ¿sí? Dentro de esos privilegios, entonces tuvo un nacimiento donde el ángel anunció su nacimiento, y luego el segundo punto dentro de los privilegios fue un instrumento escogido. Y ahí leímos en el versículo 5 lo que Dios estaba
dándole las instrucciones a la madre cómo él fue escogido para ser un instrumento y qué tenía que llevarse a cabo para que este instrumento de Dios fuese usado a la manera de Dios y que fuese de bendición para él y para toda la nación. También dice en el tercer punto, dentro de los privilegios, él tuvo el privilegio de ser un gran vencedor. En un versículo vamos a encontrar ahí en este capítulo, vamos al capítulo 14, versículo 5, ahí encontramos que Sansón descendió con su padre, con su madre, a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Tamat, y aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Ahí él tenía ese poder, ¿sí? Él tenía, como decirle, esa fuerza de un vencedor. Nada podía con él. Él tenía la fuerza de Dios. Amén. Tenía la fuerza del Espíritu Santo en su vida. Dice también otro versículo del 15, 16, van a encontrar también otra reflexión, donde Sansón dice: con la quijada de un asno un montón, 2 montones, y con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y cuando usted lee toda la historia, va a encontrar cómo él mató a todos estos filisteos, ¿sí? Pero vamos a resumir un poquito. Y en el capítulo 16, versículo 3, hay otro pasaje que dice: mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Con eso quiere decir que todo lo que estaba dentro de esta casa fueron muertos, y esos eran los que estaban esperando para matarle a él, ¿no? Cuando Dios da la fuerza de la sabiduría a alguien, Él hace de una manera que nos da siempre la salida como vencedores. Entonces vimos tres puntos dentro de los privilegios, y otro de los puntos que él tuvo fue que él fue juez, ¿sí? Fue un juez del pueblo, de todos la tribu de Israel. En el capítulo 13 también, en el versículo 5, es donde Dios le da esa palabra y dice: y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Él fue aquel hombre que guió al pueblo de Israel en ese tiempo. Son los privilegios que tuvo Sansón, pero también tuvo sus fracasos. Y ahora diga conmigo: ahora vienen las metidas de pata. Amén. Ahora, porque los privilegios es lindo tenerlos, es lindo conocer todo el estatus, todo lo lindo de las personas. ¡Wow! Las selfies. ¿Usted ve que alguien saca cosas feas en las selfies? De lo que le pasa. Algunos por ahí medio melancólicos, ¿no? Pero casi siempre cuando van a las redes sociales, usted que se encuentra, hoy por hoy ve todo el estatus, ¿no? Queremos ir toda, ¿cómo se llama esa ciudad grande que está? Arabia, Dubái. ¿Cuándo quieren ir a Dubái? Vamos, 1, 2, 2, 3. Son sueños, ¿no? Todos ven lo que hay en las redes sociales y wow, lo más, como dicen ustedes, ¿no? No sé ahora cómo le hablan en el dialecto ahora, ¿no? Pero esos lugares que llaman la atención. Bueno, pero no cuenta esa parte de decir las metidas de pata que tienen, ¿no? Y vamos a ver ahora los fracasos de Sansón. El primer fracaso de Sansón fue jugar con el pecado. ¿Qué es jugar con el pecado? Es cuando Dios le ordena algo, pero no importa, voy a intentar, voy a jugar un poquito, ¿no? Y voy a conquistar. Es como un poquito como el hijo pródigo, ¿no? Voy a intentar hacer de las mías. Y cuando intentaste hacer algo, te das cuenta que metiste la pata. ¿Qué es lo que le estará pasando por la cabeza? ¿Están acá? Jueces capítulo 14, versículo 1 al 13. Ahí encontramos justamente la historia que leíamos el versículo 5 y 6, cuando
avanza león, ¿no es cierto? Y lo mata, lo destruye. Dice la palabra del Señor que él le declara a su padre y a su madre, diciendo que había visto animar una mujer de las hijas de los filisteos. Y dice, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Y quién eran los filisteos? Era el pueblo enemigo, ¿no? El pueblo que idolatraba a otros dioses. No era un pueblo que amaba a nuestro Dios, al único y gran Dios, ¿no? Era un pueblo que tenía otros ídolos. Y dice que Sansón fue a pedirle a su papá que tomara a esa joven que él la miró, la codició, la amó. Y yo me imagino cuántos días habrá estado ahí al lado de papá y de mamá diciéndole, tomen esta mujer porque me gusta y por favor y cuántas cosas más. Aunque los padres se oponían, dice, su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, como diciendo, no hay una mujer dentro del pueblo de Israel, que tienes que ir a buscar otra. No hay alguien ahí dentro que sea cristiana, que ame a Dios con todo su corazón. ¿Por qué una idólatra? ¿Por qué alguien que hace lo que quiere? Que sirve a otros dioses paganos. Dios aborrece eso. ¿Por qué ir a buscar a alguien? ¿No? Pero él insistió. Y decía Sansón, respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Es como cuando te dice, pero le amo, y zapatea, y golpea la puerta, y se encierra, pero le amo, aunque tiene que llorar. No pasa eso acá, ¿no? Y a esto es de otro lado. Dice, más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Había una situación que Dios quería mostrarle a Sansón, porque ya estaba abriendo su corazón, ¿no? Y en el pedido, desde que descendieron, le tomaron por mujer, pero en ese camino que iban a tomar, ahí se encontró Sansón con ese león y lo mató, lo devoró, lo destruyó al león. Pero dice la palabra que él no dijo nada, ¿no? Y dice en el versículo 6, y dice, y sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué haría usted? Dice, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted si pudiera matar un león? Hoy con los celulares, ¿qué hacemos? Miren lo que hizo.